estar moderando esta mesa de la presentación del libro de José María Torralba, que ante todo es un buen amigo, fuimos compañeros también en la universidad, y es un honor y es un placer poderlo acompañar en la presentación del libro, del cual me llegó la semana pasada y me he leído una buena parte y tengo muy buena impresión. Voy a decir además, lo digo ya, que es un libro que se lee muy ameno, y esto es muy de agradecer, porque bueno, en la investigación a veces uno está metido en un tipo de lectura si no se cuida la escritura o el estilo. No es así en el libro que nos concita, Una educación liberal, de profesor José María Torralba, que, como digo, es muy ameno, y eso yo creo que es algo muy meritorio. Pero además, lo comentaba también hace un rato, me ha resultado como un libro muy reposado en el sentido de las ideas que uno ha tenido, ha dejado pasar un poquito de tiempo, desde la estancia en Chicago, 2012, que ya te adentraste en estos campos, pues ya han pasado casi 10 años, y fruto de esto, de esta reflexión pausada, también puesta en práctica en el Instituto de Grandes Libros en la Universidad de Navarra, pues ha salido este libro, que, como digo, es un libro que se lee muy bien, descrito de manera muy amable, y bueno, pues mi enhorabuena, porque además de todo también hay muchas citas abajo, y eso no entorpece la lectura. Creo que está muy bien traído, y bueno, pues es de muy recomendable lectura. Yo voy a ejercer como moderador, y entonces van a intervenir por el siguiente orden: Tomás Baviera, que es profesor de Marketing de la Universidad Politécnica de Valencia; posteriormente Alfredo Obarrio, catedrático de Derecho de la Universidad de Valencia; y por último el autor del libro, que es José María Torralba, catedrático de Filosofía en la Universidad de Navarra. Así es que, sin más dilación, paso la palabra a Tomás. Muchas gracias por la presentación, Javier, y sobre todo gracias a José María Torralba por tener la oportunidad de acompañarle en uno de los libros en los que coincido con Javier, están reposados y sobre todo está escrito con mucho corazón, me parece a mí. Bien, hace unos años participé en un seminario online con un profesor de México, era antes de la pandemia, y estábamos hablando de unos temas y dejó caer una descripción de la universidad en 2 palabras. Es importante lo de las 2 palabras. Y la verdad es que yo acababa el doctorado y coincidía bastante con esa descripción. Él decía que la universidad se había convertido, lo que caracterizaba la universidad es el rigor irrelevante. Esto tiene sus matices, pero bueno, en general me cuadraba. Y todavía me cuadró más cuando empecé a dar clases en la universidad hace 5 años, y al poco de dar clases impartí un seminario sobre el trabajo en equipo a alumnos de tercero. El grado ahora son 4 años, les quedaba escasamente 1 año. Y entonces era trabajo en equipo, yo estaba explicando un caso donde había un conflicto, y entonces estábamos analizando las personas del conflicto, cómo poder gestionarlo, hablamos de motivaciones, del propósito, de las expectativas, bueno, total. Un chaval de los que estaban atentos levanta la mano y dice: oye, Tomás, esto que estás contando es psicología. Y entonces caí en la cuenta de que esto le estaba sonando completamente nuevo. Sabía mucho de contabilidad, de modelos, pero realmente donde vas a estar trabajando es con personas, y eso aparecía para él totalmente nuevo. Esto del rigor irrelevante creo que tiene mucho que ver con uno de los capítulos que desarrolla José María, esta crítica que coinciden con Alan Bloom, con David Brooks, también con William Deresiewicz. William Deresiewicz caracteriza este problema de un modo muy gráfico, con una cita que se recoge en el libro. Dice: los alumnos piensan en cómo hacer las cosas, pero no piensan en si vale la pena hacerlas. Está en lo que José María enmarca como la lógica de los medios, donde lo que importa es el resultado. Y a veces te puedes encontrar alumnos que lo que quieren es prima más aprobar que aprender.
La verdad es que mi experiencia en la universidad no puedo coincidir, mi experiencia como universitario, con el rigor irrelevante. Más bien coincide con otra definición en 2 palabras, en este caso de Álvaro Dors. Él decía que la universidad tenía la forma más alta de lo que él llamaba convivencia culta. Y cuando ilustraba esta idea, en un libro del año 61, decía que cuando se da esta convivencia culta, las conversaciones se ennoblecen gracias a la concurrencia de las mismas lecturas. Él era un gran defensor de los buenos libros. Esa experiencia que tuve yo en la universidad es cuando conozco a José María. Él empezaba filosofía en el Colegio Mayor La Alameda y yo estaba ya terminando ingeniería de telecomunicación. Y la verdad es que fueron unos años muy... Bueno, en general toda la experiencia en el Colegio Mayor, pero particularmente los años que coincidió José María, por el tipo de persona que tuve la suerte de compartir esos años. Ahí estaba, por ejemplo, Pablo Montoya, Manel Mora, estaba también un sacerdote que leía mucho, don Eduardo Peláez. La Alameda tenía en ese momento, pues bueno, sigue teniendo muy buenos libros, pero había también excelentes conversaciones, fruto precisamente de esas lecturas. Esta idea de convivencia culta creo que va muy en la línea de muchos de los autores que José María trae a colación, especialmente John Henry Newman, Robert Hutchins, por supuesto José Ortega y Gasset, también Alasdair MacIntyre y especialmente Alejandro Llano. Alejandro Llano, no en balde, fue director del Colegio Mayor Alameda y dejó una huella muy profunda. El libro va a hablar precisamente de toda esta ideal de conocimiento, que es un poco distinto a lo que se plantea en la lógica de los medios. Aquí se habla de educación liberal. A mi modo de ver, cuando se habla de la educación liberal, tiene un problema que conviene por lo menos aclarar la confusión. Cuando se habla de educación liberal, se habla de conocimiento que se busca por sí mismo. Entonces, se dice de ese modo, por un lado, para distinguirlo del conocimiento orientado al resultado, y precisamente porque se busca por sí mismo, es como se dice que es liberal. Es verdad que esto viene de una tradición, sobre todo más anglosajona, pero bueno, cuando se explica de ese modo, yo siempre he tenido como cierta reticencia, porque un conocimiento que se busca por sí mismo, en el fondo, es como acumular conocimiento. Y a veces la educación liberal se asocia a la erudición, como si fuera a saber mucho de algo. Bueno, lo cierto es que, a mi modo de ver, en la educación liberal sí que hace. Y además yo creo que hace y mucho. Y es lo que me gustaría desarrollar brevemente. Para aclarar mejor la distinción, me gustaría irme al origen de la tradición liberal. La tradición liberal bebe mucho sobre todo de las obras de Platón y particularmente de la figura de Sócrates. Platón recoge una cita en la Apología de Sócrates que dice que Sócrates ha estado buscando siempre, dice, enseñar lo siguiente, que una vida que no es examinada no vale la pena vivirla. Claro, examinar la propia vida, no examinar la vida de otro, que eso es muy fácil de hacer, sino tomarte el esfuerzo de examinar tu propia vida, resulta que eso nadie lo va a hacer por ti. Y ahí en ese sentido sí que se muestra lo que es la educación liberal, lo que yo elijo por lo que tiene valor en sí mismo, porque examino mi vida precisamente para que mi vida valga la pena vivirla. El concepto de una vida amplia tiene muchos elementos, pero me parece que hay un elemento que además se relaciona directamente con el conocimiento, y es el amor. Creo que nadie quiere vivir un amor aparente y mucho menos un amor virtual. Lo que queremos es que el amor sea lo más verdadero posible. La relación entre amor y conocimiento es clave para entender el valor de este tipo de educación y no quedarnos simplemente en una erudición. Me parece que conocer mejor algo, y sobre todo conocer mejor algo que es amable,
lo que nos lleva es a quererlo mejor. Y también se da una retroalimentación. Cuando yo quiero algo, cuando yo quiero querer más algo, quiero conocer más sobre aquello, precisamente para quererlo mejor. Nos encontramos ante un tipo de conocimiento de una forma muy distinta de la lógica de los medios. Aquí, digamos, la sed de conocimiento aumenta precisamente porque estoy viendo algo que vale la pena amarlo. Si hablábamos antes de la lógica de los medios, y el libro lo desarrolla muy bien, que está muy orientada a la efectividad, la educación liberal en realidad no va tanto sobre la erudición como sobre el entusiasmo. Se trata de trabajar un conocimiento que nos entusiasma porque nos ayuda a amar mejor. El título de la charla para presentar este libro es Educar las humanidades hoy. Y creo que la tarea del profesor para esta educación de las humanidades no es tan difícil como parece. El profesor es verdad que tiene que impartir un conocimiento que sirva, porque los alumnos están esperando que les ayudemos a que sean profesionales competentes. Pero el profesor también puede impartir un conocimiento que entusiasme. Y cuando se imparte un conocimiento que entusiasma, entonces se puede mover el corazón de los alumnos para que ellos deseen conocer algo mejor, algo que es más digno de ser amado. Y entonces eso estimula como nada, como nunca nos hubiéramos podido imaginar, el deseo de aprender. Una de las cosas que me ha encantado del libro es que José María habla de formar profesionales con mentalidad humanista, hablando de las humanidades, y dice, bueno, pues también esto es lo que se puede en este tipo de universidad, que es, como él explica muy bien, un modelo napoleónico orientado a la profesionalización. Este formar profesionales con mentalidad humanista, el profesor lo puede hacer, me parece a mí, si procura compartir lo que ama. Cuando un profesor se entusiasma con lo que enseña y se ilusiona con ayudar a hacerles mejores personas a los alumnos, entonces estamos en vías de poder formar esos profesionales con mentalidad humanista que vean el valor del conocimiento por sí mismo, porque le ayudarán a ser mejores personas. En el fondo, el profesor que ama lo que enseña y ama a quien enseña, está procurando una formación en la que el rigor puede ser relevante. Muchas gracias, Tomás. Tiene la palabra ahora Alfredo. Interesante, ¿eh? Esta relación entre amor y conocimiento es la definición propiamente, además, de la filosofía, ¿no? La filía y la sofía en una sinergia. Como es el profesor de filosofía, pues obviamente viene muy a propósito. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, mis primeras palabras tienen que ser, como no, de agradecimiento al autor del libro. Que te inviten a un acto que para cualquier profesor es un acto, no diré que sagrado, pero sí es un acto realmente placentero, como es hablar del quehacer diario de un docente, que es los libros y la universidad, en nuestro caso la universidad. Pues es una dicha estar aquí con 3 o 4 compañeros que podemos disfrutar de algo que nos apasiona vivamente, ¿no? No digo que nos dé de comer, porque eso, como decía Unamuno, si el profesor se convierte en funcionario, se convierte en un cefalograma plano. Y el profesor tiene que vivir cada instante de su vida con pasión. La docencia es una vocación, o no es docencia, si no te conviertes realmente en un ser reglado, ¿no? Y yo creo que el profesor no puede ser un ser reglado. Ahora, precisamente, cuando en las universidades lo que imprima con este diabólico plan Bolonia, que yo siempre recrimino, se impone el cronograma como que de tal manera que todo se planifica, y la planificación es la abolición utilizando la famosa expresión de Lewis, la abolición del hombre, en este caso la abolición del profesor. El profesor no puede ser un cronograma.
Yo digo que incluso los programas que simplemente los dejo hilvanados, digo que están para no cumplirlos y yo me congratulo de no cumplirlos nunca. Cuando no los cumplo me siento satisfecho, creo que da un buen curso. Si los cumpliera, por primera vez me preocuparía y a lo mejor pensaría que es el momento de dedicarme a otra cosa. Dicho esto con aire provocativo, quiero comentar lo siguiente. Yo sí he tenido la dicha de poder leer el libro, lo he leído con verdadero placer, porque en primer lugar hay rigor académico y hay pulcritud en la escritura, eso se agradece muchísimo, y más en un filósofo. Eso ya es casi un oxímoron, pedirle a un filósofo que escriba con claridad. En el libro aparece, cuenta una anécdota, me ha gustado muchas cosas, y se lo hice partícipe en una llamada a José María, le dije, me ha gustado que hayas hecho tuyo y lo hayas expuesto al lector anécdotas personales, ¿no? Y una de las anécdotas que él cuenta es que una editorial le vetaron la posibilidad de publicar porque cogía autores oscuros. Claro, coge a Hegel, pero es que coge a Heidegger. Eso ya es, claro, eso es ya de cárcel. Entonces, bueno, eso es una pequeña broma. Él no, es un libro, los que puedan acceder a la lectura lo agradecerán. Decía el bueno de Borges, yo no presumo de los libros que he escrito, sino de los libros que he leído. Esto es uno de los libros que a uno le congratula haberlo leído porque te forma como persona y sobre todo te forma y te ayuda a ser mejor profesional. Hay varios ejes que a mí me gustan mucho. Yo creo que la espina dorsal de la obra se podría plantear como una dicotomía entre paideia y utilitas. Es una reivindicación por la vieja formación, que es la idea que tenían los griegos de la formación. Ellos utilizan el término paideia, ¿no? Frente a lo que hoy vivimos en las universidades, que es la búsqueda de la utilidad. El lema que Quíos le ofrece se me ha ido santo al cielo, en la Ilíada a el que muere en la batalla, el de Aquiles, me he acordado por el talón de Aquiles, manda narices, es sé más fuerte para ser el mejor. Hoy vamos a eso, no buscan la formación, aquí lo ha dicho antes Tomás, no se busca tanto la formación del alumnado, sino que se busca la competitividad, la utilidad. Cuando yo estudié la carrera de Historia, he tenido grandes profesores porque me enseñaban a leer. Dicen Nietzsche en la introducción a la Aurora, un libro pequeñito pero realmente interesante, dice, aprenderme a leer bien, y lo dice con una exclamación, es casi un grito que pide a cualquiera que se acerque a un libro que lo lea con mesura, que no tenga prisa. Hoy que todos vamos con el tiempo tasado, ¿no? Y no te digo ya nada en la investigación, donde todo se mide a peso y no en calidad, que eso es otra de las grandes tragedias del mundo universitario y del mundo de la cultura. Este es uno de esos libros que nos invitan a que el estudiante y el profesor acceda a los grandes libros. Es curioso que en Parerga, Schopenhauer dice algo que a mí me llama siempre la atención cuando lo releo. Él dice que no hay que leer los libros porque entonces los libros piensan por ti. Y yo digo, eso es un error, los libros te ayudan a pensar. Es posible que una mente tan lúcida como Schopenhauer pueda leer o pueda tener grandes ideas sin haber leído antes. Pero nuestra vida está conformada de lecturas como de grandes películas y de grandes conversaciones. Se aprende de los demás y se aprende también reflexionando, pero tenemos que tener un pozo de cultura. Dice Platón en el Menón, somos lo que hemos recordado. Y luego Emilio Lledó siempre tiene una máxima, somos palabra y memoria. Y es verdad, somos logo y somos la memoria de aquellos libros y de aquellas conversaciones que nos han hecho el aude sapere. Atrévete a pensar. Es cierto que en ese opúsculo Kant dice, atrévete a pensar sin tener la muleta de otro que piense por ti. Eso es cierto, pero eso no es lo que dice Schopenhauer, ni es lo que dice el autor, ni lo que yo sostengo. Atrévete a pensar por ti mismo, pero utiliza herramientas que te ayuden a pensar. No seas como ese alumno que permanece pasivo en las clases. Eso me recuerda a esa parábola maravillosa de Kafka, ¿no? Ante la ley. Hay un tipo que quiere acudir ante la ley, ante la ciudad de la ley, pero cuando va a acceder ve a un
a un guardián de aspecto tártaro y le dice, si yo te doy miedo, cuando veas al tercer guardián y lo describe, entonces ya no te atreverás jamás a entrar. Y yo les digo a mis alumnos, si esta asignatura os da miedo, luego tenéis un financiero, un procesal, una oposición, y jamás entraréis y os pasará como el personaje de Ante la Ley, que ya al final de sus días no puede casi ni hablar, llama al guardián y le dice, ¿y por qué nadie ha entrado en la puerta? Y le dice, porque esa puerta estaba guardada para ti, esa es tu vocación, una vocación que has perdido por no atreverte a formarte. Y cuando no hay formación, no hay progreso en el ser humano. Entonces, este es uno de esos libros que a mí me han ayudado a reflexionar. Por otra parte, también lo ha dicho Tomás, aparecen una pluralidad de autores con los que uno ha ido creciendo a lo largo de nuestros años, ¿no? Aparece Ortega, aparece Newman, aparece Snow, aparecen tantos autores que a mí realmente me congratula. Y luego hay una idea que a mí me ha gustado mucho, que plantean, que también lo hace IECO, que plantea es en la Universidad de Navarra, seminarios sobre los grandes libros. Yo digo que a mí las lecturas me han salvado la vida. Cuando tengo alguna conferencia siempre tiro de un libro, ¿no? Una muletilla. En una de sus cartas privadas, Maquiavelo, a su amigo Francesco Vittore, le dice que cuando llega la noche, es algo precioso, cuando llega la noche, me quito los andrajos, mis ropas manchadas por el lodo, me pongo mis mejores vestiduras y me pongo a leer a los clásicos. Wow, hoy uno dice, hoy llegas por la noche hecho polvo y te pones a ver Netflix, que ha cambiado mucho. Claro, en los años 30 el icono intelectual era Ortega, hoy son los youtubers, y antes era Belén Esteban. El tiempo cambia y no siempre a mejor, como vemos. Entonces, es como lo que decía el bueno de Quevedo, ¿no? Converso con esos cráneos que han pasado, que son mis antepasados, pero ¿qué sería yo sin ellos, ¿no? Somos conciencia viva, y los libros son conciencia viva de una historia, que es la nuestra, ¿no? Y nos hablan para comprender no solo el pasado, sino para comprender el presente, y en el presente comprendernos nosotros dentro del presente. Cuando uno lee Antígona, encuentra a su heroína, y la encuentra porque es la eticidad frente al estado-poder, ese estado minotauro que siempre nos aprisiona. Hacienda somos todos para pagar, nunca para recibir. Y lo vemos en Antígona, un canto vivo. Y claro, por eso es la obra más versionada, y es la obra que han versionado en el siglo XX, desde Bertolt Brecht hasta Nuil. O en España, desde María Zambrano a autores como Pemán o Espriu, por ejemplo. Claro, los libros nos ayudan siempre a crecer. Yo les digo a mis alumnos, yo no pienso como cuando tenía 18 años, ni escribo cuando tenía 18 años, pero es que yo robo palabras, robo expresiones, es lo único lícito que me es posible robar. Cuando veo a alguien que escribe bien, una prosa serena, bien cuidada, jolín, es que yo decía Tobar en un libro precioso de los años 50, todos los libros que yo utilizo los subrayo y los anoto. Sin una anotación el libro es un libro huérfano. Y yo dije, es de los míos. O sea, todos mis libros son una continua, yo digo es una declaración de amor al libro, anotarlo, subrayarlo. Luego es más fácil acudir a una cita o releerlo mirando las citas que han hecho, ¿no? Entonces, sin embargo, decía Tomás, en ese libro también decía Tomás, la universidad siempre está en crisis, y la cultura también, y lo decía en los años 50, cuando la gente leía y se formaba. Hace poco estaba leyendo yo a Rodríguez Adrados, uno de los grandes latinistas, y no solo latinistas, sino de los tipos que sabían griego. La crisis nace en los años 70 con el plan de Villar Palasí. Y yo pienso, hombre, pues si la cosa estaba difícil en los años 70, ahora ya no quiero ni contar, ¿no? Y luego ves a otro gran humanista como Carlos García Gual, y te dicen lo mismo, ¿no? Y retomo la palabra que había dicho antes. En los años 80, que yo entré a la facultad, año 81, yo tenía profesores que todos los meses me obligaban, sin recompensa de ningún tipo, sin un punto más, a leer un libro por mes.
que tenía que exponer en su despacho. Y eran libros como Rostoced, de 2 tomos, o La Ilíada, en un mes. Si yo hiciera eso ahora a mis alumnos, seguramente tendría que mirar los bajos del coche, porque mi integridad física e espiritual correría serio riesgo. A veces se dice que, lo ha dicho Tomás, que hay que estimular a los alumnos. Es verdad, yo en mis clases me vacío y porque las vivo y les recomiendo libros, creo que con escasísimo éxito, pero siempre hay 2 o 3 alumnos que te dicen que alguna explicación tuya, alguna recomendación tuya le ha cambiado la vida. Y entonces eso te cambia también la tuya, porque vale, una vida vale, la vida de un docente vale cuando tú crees que has influido positivamente en un solo alumno. Un solo alumno basta. Y lo formas cuando les indicas libros que pueden leer. Cuando te viene un alumno y te dice, ¿qué libro podría leer? A veces le digo, ¿usted qué ha leído? Los pilares de la tierra. Digo, mejor que no. Otra cosa, pasemos página. ¿No le gusta? Yo pues, no voy a decir lo que digo aquí porque, bueno, lo voy a decir porque tal estamos en falla. Yo suelo decirle, yo no leo pornografía. Porque busco, digo, habiendo grandes libros, acudan a los grandes libros. Desechen 50 sombras de Grey. Desechen libros bestseller. Acudan a los grandes libros. Eso les va a dar una gran formación. Y eso les dará una seguridad en sí mismo que hará que ustedes aprueben la universidad y sobre todo la oposición, sobre todo si tiene un examen oral. ¿Por qué? Porque les va a dar seguridad en sí mismo. Yo creo que libros como este nos hace plantearnos cómo somos y qué queremos, porque los libros en el fondo lo que nos plantean siempre es un interrogante, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿No? Y estos son, ¿qué es el profesor en este caso? ¿Y qué es la universidad? Pero todos somos docentes de alguna manera, y todos hemos sido en alguna manera alumnos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Yo quiero felicitar al autor porque son esos libros que te ayudan a replantearte si tu camino que estás haciendo como docente es el camino adecuado para transmitir un saber que es bimilenario, pero es tan actual que nunca podrá ser perecedero. Y hoy, por desgracia, lo que prima es la cultura de lo perecedero, la cultura de cuenta más el paginado de los artículos, por desgracia, que la calidad de los mismos. Un artículo de 20 páginas, por ejemplo, ¿no? En mi rama, que no tenga 20 páginas como mínimo, no se te evalúa positivamente para un sexenio de investigación. Con lo cual se quiere morcilla, cantidad y no calidad. Esa es la tragedia en la que vivimos. Es decir, hoy el opúsculo de Kant sobre qué es la ilustración sería rechazado porque no tiene el paginado adecuado. Y si, claro, si decimos que hay que censurar a Kant, que se censuraría, seguramente incluso por no ser políticamente correcto, ya que vivimos en la cultura de la cancelación, es decir, la cultura de la nada, pues entonces, ¿qué nos queda? Esa es la pregunta que si luego hay coloquio, pues lo dejo y no me enrollo más, que es una especialidad mía. Gracias, Alfredo. Esta mañana hablaba yo con los estudiantes del fenómeno de la aceleración social y cómo va pervirtiendo nuestras formas de vida y nuestras formas también de lectura incluso. Yo creo que existe el fenómeno del fast read, hay fast todo. Y la verdad es que esta invitación que nos hace José María es precisamente para descubrir el oasis de pensar tranquilamente, de manera reposada, decía yo al principio. Me recuerda, estamos en Valencia, el lugar de nacimiento de José María también, una buena paella, solo está buena si se deja reposar. Pues las ideas yo creo que son así un poco también. Y entonces hay que ir otra corriente. Me gusta esta idea de que los clásicos, los grandes libros, son como una fuente que uno le ayuda a refrescarse incluso al final del día cuando ya está un poco extenuado. Muy bien, gracias Alfredo. Y ahora tiene la palabra el autor, José María. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me siento muy afortunado de estar hoy aquí, sobre todo con la compañía de quienes están en la mesa y también a todos los que han querido y han podido venir. Y en primer lugar empiezo, como es de rigor, pero también de corazón, pues con unos agradecimientos, en primer lugar a la propia editorial Encuentro, por el interés con el que acogió el proyecto del libro y el cuidado también con que lo han llevado a término.
y también a FNAC por acogernos tan gentilmente hoy aquí. Y luego, pues para mí, decía que es un placer para mí estar con colegas y amigos. A Tomás y a Javier los conozco desde que empecé mis estudios universitarios en Valencia y por tanto mi propia educación humanista. Y no diría, que sería olvidarme de algo importante, que Tomás, por ejemplo, pues desempeñó un papel, yo creo, muy decisivo, importante, pues en esos años donde se forma el carácter, la personalidad y también el desarrollo intelectual, ¿no? Y también, como ha mencionado él, pues quizá fueron unos años muy especiales en ese colegio mayor, donde tuve la suerte de residir en Alameda, por los personajes que habitaban la casa, creativos, intelectuales, y yo creo que eso fue decisivo, ¿sabes? Que muchas de las ideas que hay en el libro, pues yo creo que su germen está en esos primeros años de universidad y en esa experiencia educativa del Colegio Mayor Alameda. Y para corroborarlo, o para desmentirlo, pues está Javier, que fuimos colegas de universidad y también colegas de profesión. En realidad somos profesores de ética en filosofía, él en la Universidad de Valencia, yo en Navarra, y para mí es un placer y un honor que haya querido hoy pues estar con nosotros. Y en último lugar también, por supuesto, al profesor Obarri, Alfredo, que no tenía el gusto de conocerle personalmente, sí que había leído algunos de sus artículos sobre la universidad, sobre los problemas de la universidad, más concretamente, y que cuando planteamos esta mesa, pues enseguida salió su nombre y en fin, no puedo decir nada más que muchas gracias por el interés y también la atención con la que he leído el libro, y hemos tenido ocasión de comentarlo por teléfono antes del acto de hoy. Y luego me van a permitir, muy brevemente, pues que hago una mención a mi padre, porque claro, lo que hicimos en Valencia pues tampoco es algo accidental. Y bueno, se dice que los padres nos dan las dos cosas más importantes. En primer lugar, la vida, pero luego, en segundo lugar, la educación, que lo más valioso que podemos tener las personas pues es ese cultivo de la persona, el cultivo intelectual que recibimos a través de la educación. Y yo lo he recibido de mis padres, y en concreto de mi padre, pues por una doble vía, porque creo que no exagero si digo que su principal preocupación era que recibiéramos, mi hermana y yo, la mejor educación posible, y así creo que nos la han procurado. Y luego por su ejemplo, ¿no? Él es profesor en la Universidad Politécnica y por su ejemplo de estudio y de interés por el saber, pues yo creo que también ha sido decisivo en mi propia trayectoria. Tengo que decir también que es mi primer y principal lector y que las pocas erratas que todavía quedan en el libro, porque siempre hay algunas, son a pesar de sus múltiples lecturas tan detalladas. Así que pues, muchas gracias. Había pensado hacer una breve introducción mencionando dos sucesos recientes relacionados con la docencia de los grandes libros en la universidad y luego quería referirme a algún aspecto, algunas ideas que trato en el libro pues para repasarlas y para proponer ideas que sirvan para el coloquio. Eso es lo que había pensado. El otro día es hace 2 semanas, en uno de los cursos que imparto del Seminario de Grandes Libros, ya estamos hacia el final del semestre, hemos leído ya pues, 5 o 6 libros, nos quedaba uno solo, La Odisea, que es el último. Pues al final de una clase, cierto tiempo libre, y les pregunté, bueno, ¿qué es lo que destacáis de esta experiencia de haber hecho un curso basado en leer libros, venir a clase y comentarlos en modo dialógico en un seminario y luego tener que escribir ensayos argumentativos? Creo que es una pregunta que más o menos sale todos los años, pero nunca había recibido esta respuesta, que me llamó mucho la atención. Entonces una alumna enseguida levantó la mano y dijo, es que estos libros, y son todos libros en general muy clásicos, pues Macbeth de Shakespeare, La Rebelión de las Masas de Ortega, La Apología de Sócrates, la Odisea, Un Mundo Feliz, en fin, no es que sean de los últimos 20 años precisamente. Pues dijo esta alumna, estos libros a mí me han ayudado a ver otras maneras de comprender la vida, o a ver la vida desde otras perspectivas. Entonces pregunté, ¿a los demás también estáis de acuerdo? ¿Consideráis que os ha ayudado o ha aportado lo mismo? Y hubo bastante consenso. Y entonces dije, pero vamos a ver, ¿no? Si hoy en día vivimos en la era de Internet, es decir, si algo tenemos posibilidad es de conocer otras formas de vivir, a través de YouTube, de Instagram, de viajar también. Pero si algo tenemos hoy es, digamos, la facilidad para evitar el localismo.
Y sin embargo ellos me decían, no, pero en realidad sí, todos estamos pues, lógicamente en el mundo de las redes, en el mundo de Internet, pero es muy autorreferencial, o es muy cerrado, o es muy homogéneo, ¿no? O es muy estándar, o incluso los que saben de comunicación pues hablarían de las cámaras de eco, ¿no? que se generan. Y la verdad es que, ya digo, nunca lo había escuchado y me parecía en cierto sentido sorprendente, pero lógico, porque por un lado los clásicos pues hablan de lo que permanece en lo humano, también son libros que proceden de tradiciones muy distintas, del mundo griego, del Renacimiento, de Inglaterra, también de la tradición española. Pero sobre todo los grandes libros a lo que abren es eso, a otras perspectivas, ¿no? Y te permiten, esta es una expresión que me gusta especialmente y que la cito en el libro, crear o desarrollar el hábito de la distancia. Es una expresión de Víctor Pérez Díaz, que es un sociólogo español ya retirado, pero en mi opinión de las personas más relevantes en el ámbito educativo, por lo menos en el ámbito educativo acerca de la educación humanística, educación liberal. O sea, una de las cosas que hice cuando iba escribiendo el libro, que en el libro pues, es fruto de un proceso largo, ¿no? de bastantes años, donde yo recogiendo pues, lecturas, pues busqué, ¿no? que se había escrito en España o en el ámbito hispano acerca de educación liberal, educación humanista, y hay más bien poco. Pues, pero de los pocos autores que destacan, uno de ellos es Víctor Pérez Díaz, que tiene un volumen muy valioso, ¿no? de principios de los años 2000, que se titula Educación Superior y Futuro de España. Hay un capítulo entero donde hace en realidad lo que yo trato de hacer aquí en el libro. Lo que pasa es que, bueno, como creo que no tuvo éxito, me han pasado 20 años y pues me he permitido, digamos, tomar la idea que es reivindicar la necesidad, la importancia y también la posibilidad de que en la universidad todos los estudiantes reciban una educación humanística independientemente de su grado. Entonces, si tuviera que decir, bueno, ¿cuál es el motivo que hay detrás del libro? Pues reivindicar, por un lado, la importancia, que eso en general lo hacemos mucho los filósofos, ¿no? Nos quejamos de que las humanidades están marginadas o que no tienen el lugar que les corresponde y que son muy importantes. Eso, bueno, me sumo a ese coro de voces, que es muy amplio y muchos lo han hecho, sin duda, mejor de lo que yo lo puedo haber realizado en este libro. Pero hay un segundo aspecto en el que sí que he intentado poner esfuerzo y es en mostrar que es posible. Entonces ahí no solo recojo mi propia experiencia, la de otros colegas, en este caso de la Universidad de Navarra, sino también la de otras universidades, de otros lugares del mundo, especialmente del mundo anglosajón, donde esto es muy habitual, pero también pues, de América Latina o de otros lugares de Europa. Entonces decía eso, que él hablaba del hábito de la distancia, por cerrar esta historia. Me parece que lo que respondía a esta alumna, y con ella todo el grupo, era una confirmación de esta idea, ¿no? De que precisamente tomar esa distancia, temporal precisamente y cultural, pues es clave para ser libres, para tener un criterio propio, para poder pensar. Bueno, esta era la primera historia breve que quería mencionar. Y la segunda, esta sí que tiene que ver con las redes sociales. Entonces, aunque soy filósofo puro, digo que hoy en día ahora tendría que hacer dobles carreras, ¿no? Filosofía y Derecho, filosofía y periodismo, pero nosotros éramos de cuando era filosofía pura, ¿no? Ni siquiera filosofía y letras, que también fue una época, por lo que cuentan, gloriosa, ¿no? Más humanística, nosotros ya teníamos que elegir. Fue solo filosofía. Pero bueno, hasta los filósofos puros, pues a veces nos metemos en el mundo de las redes sociales. Yo soy un neófito, acabo de iniciarme hace un año más o menos. Bueno, y todavía estoy aprendiendo, pero el otro día pues me pasó algo también en una clase y lo recogí en un tuit. Explico lo que pasó en una clase y explico lo que pasó con el tuit. Entonces, esto fue esta semana, el lunes, estábamos acabando el semestre y ya leyendo la Odisea. Tuvimos la segunda y última clase sobre la Odisea, que fue muy buena, como siempre. Y al acabar se me acercó una alumna con su ejemplar del libro y me lo enseñó. Miren, este es el ejemplar que he leído. Y me pongo cara de sorpresa, porque entonces me dice, es que el otro día nos preguntó que qué edición habíamos utilizado. Entonces pues quería enseñarle la que yo he utilizado. Entonces era un libro de Bruguera, pero no con ilustraciones, porque luego alguien me ha dicho, no, los de Bruguera es que son abreviados y con ilustraciones. Puede ser, porque Bruguera también tiene los cómics, no, pero esta era una edición de 400 páginas sin ilustraciones, era el texto completo. Pero bueno, era un texto, pero era un libro pues ya viejo, con las hojas sueltas, o sea que si lo dejabas digamos, hacia abajo, pues se salían todas las hojas. Y le pregunto, bueno, ¿y por qué no ha leído la edición que hemos recomendado? Además era una edición que tiene notas, que explica pues eso, quién era Aquiles y qué pasó en Troya, o en fin, los mitos, ¿no? Que a veces pues no es fácil conocerlos.
Y entonces me respondió lo siguiente, lo que me parece llamativo. Me dice, bueno, porque este es el ejemplar que leyó mi padre. Y lo decía con cierta emoción. Y ya está, ahí quedó la conversación, ya me despedí. Pero a mí también me dejó pensando, o sea, ¿por qué a esta alumna de 20 años le emocionaba haber leído un libro como La Odisea, un gran libro, o el gran libro, si queremos, o el primer gran libro, que había leído su padre? Y me parece que tiene que ver con las reacciones que tuvo el tuit donde conté, digamos, lo resumí, que acabo de explicar, y pasó algo que nunca me había pasado, ¿no? Que es que se hizo, bueno, viral, no sé ya qué significa viral, ¿no? Es decir, miles de likes y de retweets y de reproducciones y de comentarios, no miles, pero en fin, decenas, ¿no? Como con mucho entusiasmo. Entonces, ¿qué comentaba la gente que respondía? Y con lo que estoy de acuerdo, me iluminó, que es, digamos, lo que aparecía en esta alumna era ese valorar el haber recibido el saber de su padre, haberlo recibido en la familia, o sea, la idea también de la tradición cultural, ¿no? Que a veces, pues, cuando hablamos de tradición cultural lo decimos como algo, no sé, sobrevuela, ¿no? Que es como abstracto, pero al final la tradición cultural literalmente es esto, lo que hacemos, pues, intentamos hacer los profesores con los alumnos, pero también lo que hacen los padres con los hijos, ¿no? En el sentido de educar. Y me parece que eso también recoge algo de lo que tiene de específico, de más valioso en toda esa tradición de los grandes libros que se empieza hace un siglo en Estados Unidos y que se mantiene viva, ¿no? Que este tipo de situaciones, ¿no? De que alguien se emocione por haber leído La Odisea como su padre y con el mismo ejemplar, son posibles. Y eso creo que no es algo accidental, ¿no? No es algo meramente anecdótico, sino que nos hace crecer como personas, ¿no? Porque la educación, y estoy de acuerdo con las críticas, ¿no? que se le hacen a nuestra situación actual, ¿no? Pues muy pues técnica, ¿no? Muy, pierde ese aspecto de crecimiento personal. Me parece que también es otro de las cuestiones clave. Bien, estas eran las dos cuestiones iniciales. Tampoco me quiero extender demasiado, pero bueno, creo que también repasar algunas de las ideas del apartado clave, mi opinión clave, en fin, no sé, aunque le tengo yo más cariño del libro, pues puede ayudarnos a dar luego paso al coloquio con nosotros y lo que quiera plantear el público. Entonces las menciono brevemente. Hay un apartado que se titula Virtudes educativas de los seminarios de grandes libros, que ahí, digamos, así como el resto de apartados, pues se basan bastante en bibliografía, en lecturas, en referencias a otras instituciones. Ese apartado en realidad procede, pues, de mi propia experiencia de estos 7-8 años dando cursos de grandes libros a alumnos de prácticamente todo tipo de carreras, de ciencias, de humanidades, de ciencias sociales. Y ahí menciono 5 virtudes, las voy a enumerar y luego me referiré a alguna y nos podemos quizá dar paso al coloquio. O sea, cuando me refiero a virtudes me refiero a qué aspectos específicos de tipo educativo el método de seminario de grandes libros aporta. Es decir, que hay muchas formas de educar, ¿no? Yo también, una de las reivindicaciones con el libro es el pluralismo metodológico, el pluralismo educativo. Es decir, a veces pensamos, o el riesgo quizá de que cuando alguien está muy entusiasmado con los seminarios de grandes libros, decir, bueno, esto es la manera de educar, ¿no? Pues esto es lo que todo el mundo tendría que hacer. Yo creo que no es cierto, o sea, que hay muchas formas válidas de educar y que eso todo depende del profesor y del contexto del aula, de los alumnos. Pero desde luego los seminarios de grandes libros, que también son una tradición, me parece que tienen unas virtudes, lo que yo llamar, específicas, es decir, que no están tan presentes o no de modo tan central o tan claro en otras maneras de enseñar o de realizar la docencia. Entonces, las 5 que señalo ahí, la primera es que se trata de un aprendizaje en primera persona. Y eso no es algo menor, es decir, que habitualmente pues muchas veces la educación, digamos, se recibe de modo pasivo y eso ya casi por definición pues es contraproducente, ¿no? La educación requiere actividad intelectual, ¿no? Requiere que surja la chispa. Entonces, en un contexto de seminario, de diálogo, de lectura, si algo es fácil, digamos, o resulta propicio para que surja es esa chispa intelectual que está en el origen del saber. Se aprende en primera persona, o sea, no se aprende de oídas simplemente. O también se podría decir que este aprender en primera persona
es un aprender existencial, es decir, no se aprenden solo conceptos teóricos, pues en mi caso, que soy profesor de ética, en estas asignaturas, pues sobre la libertad, ¿no? Sobre el bien o sobre el amor, como si fuera algo abstracto, sino que enseguida tiene una relevancia existencial para quien lo estudia. En segundo lugar, bueno, que es algo que viene con el propio nombre de los grandes libros, de que se estudian los clásicos. Y eso yo diría, creo que los que estamos en la mesa por lo menos estamos de acuerdo, que ya es un fin en sí mismo, ¿no? Pues leer a Wilde, leer a Flaubert, leer a Homero, es un fin en sí mismo. Eso ya no requiere más justificación y no voy a intentar ofrecerla. En tercer lugar, desarrolla de un modo, diría, muy directo la capacidad crítica, si se quiere el pensamiento crítico. Yo prefiero utilizar capacidad crítica a pensamiento crítico, porque a veces pensamiento crítico también se ha convertido en un tópico. Toda la educación actual tiene que desarrollar el pensamiento crítico y no tengo ningún problema con el concepto, pero se puede entender de distintas maneras y hay algunas que no me parecen tan convincentes. Entonces, por eso prefiero capacidad crítica y me parece, a partir de mi experiencia, que en este tipo de docencia, de seminario de grandes libros, si algo se desarrolla es el pensamiento propio, porque es el alumno el que habla acerca o a partir de lo que él ha comprendido del libro. Es el alumno el que escribe, ¿no? Pues en la asignatura les pedimos a los alumnos que escriban 2 ensayos argumentativos y ponemos solo una regla, que en principio les suena muy bien, pero en realidad es una regla casi maldita, porque la regla es que solo pueden utilizar de bibliografía los libros de la asignatura, es decir, los 5, 6, 7 libros que hemos leído a lo largo del semestre y las ideas que han salido en clase, pero ninguna bibliografía secundaria. Entonces, la primera reacción de los alumnos es, pues qué bien, ¿no? Ya no hay que buscar bibliografía secundaria. Pero en realidad, digo que es maldita porque, claro, les obliga a hablar con voz propia. O sea, les obliga a buscar los propios argumentos en diálogo con los grandes autores. Y eso, evidentemente, es mucho más exigente. Pero también la sorpresa, bueno, no sorpresa, la sorpresa inicial y la confirmación de que algo así es posible, es decir, un alumno de 20 años del grado de psicología o de magisterio o de biología es capaz de pensar con Sócrates y pensar con Ortega acerca de la libertad. Sí, la respuesta es que sí, y con rigor, o sea, sin necesidad de una preparación filosófica, digamos, previa, como podría tener un grado en filosofía, sí que es posible. ¿Por qué? Porque ese contacto directo con los autores clásicos te pone a su nivel, ¿no? Evidentemente de modo gradual, pero te pone a ese nivel. Creo que también es cierto, y esto, pues muchos colegas que también dan ese tipo de docencia están de acuerdo. A veces hoy tenemos miedo a como poner el listón demasiado alto. Hace también 2 o 3 semanas se discutía si, en este caso respecto a la secundaria, nos salió todo un debate a raíz de un artículo en El País, nos recogían distintas voces sobre si la lectura de clásicos, en este caso clásicos españoles, pues Lope de Vega, realmente era un obstáculo para que los jóvenes descubrieran, ¿no?, el interés por la lectura, o si no era un obstáculo y había que seguir haciéndolo. Bueno, yo no tengo experiencia directa de docencia con alumnos de 15 años, pero sí de 18, de 19, y mi experiencia es que no solo es que sean capaces, sino que les entusiasma la Odisea, ¿no? Teníamos, muy brevemente, teníamos 2 clases dedicadas a la Odisea. En la primera les pregunté, bueno, ¿qué experiencia habéis tenido? En fin, y la mayor parte dijeron, bueno, nos ha costado mucho, ¿no? Es un libro pues, que cuesta, que es lento. Y dije, bueno, darle un poco, ¿no? Darle una segunda oportunidad, que es la de la segunda semana. Y cuando acaban de leerlo, y ya tienen la visión más de conjunto, también llama la atención el entusiasmo que genera esa historia. Tanto es así que ayer dediqué todo el día a tener esa entrevista que hacemos para hablar del ensayo que final de la asignatura, donde ellos proponen un tema y los libros que eligen, tienen que elegir 3 libros, y pues me atrevería a decir que más de la mitad de los alumnos habían elegido la Odisea, que es un signo muy bueno, muy positivo. En cuarto lugar, me parece que los seminarios de grandes libros, o lo que yo he podido ver, es que ofrecen la experiencia de tener una conversación intelectual de altura. Y uno puede decir, bueno, esto, no sé, ¿qué tiene que ver con una asignatura? ¿O qué tiene que ver con la universidad, ¿no? O sea, pues, bueno, yo diría que todo, tiene todo que ver. En una ocasión, pasamos en general, evidentemente como este programa es relativamente nuevo,
7 o 8 años, pues hemos hecho todo tipo de estudios, encuestas a los alumnos para irlo mejorando, para ver si cumplían sus objetivos. Y uno de los años pues les preguntábamos qué es lo que destacaban, positivo o negativo de su experiencia docente, de haber cursado un seminario de grandes libros, o varios, ¿no? Pues pueden hacer hasta 4 semestres. Entonces una alumna decía, lo que más valoro es la oportunidad de tener un espacio en esas clases donde hablar de los temas realmente importantes sin que la gente te mire raro. Entonces, bueno, eso a mí me pareció muy revelador, ¿no? Que, y a la vez tampoco me parece que quede en la pedantería, ¿no? Evidentemente en la cafetería de la Facultad de Filosofía, en la que estudiamos Javier y yo, pues quizás no es el lugar, ¿no? Ponerse ahí en el descanso de clase a hablar de, pues eso, de la libertad y el destino, aunque probablemente también lo hacíamos porque éramos filósofos, pero ya se entiende, ¿no? O sea, cada cosa tiene su lugar, pero diría que el peligro que hay hoy en día es que ni siquiera en las aulas haya espacio o haya ocasión o se propicie la reflexión sobre estas cuestiones. Entonces, por eso me parece que es tan valioso educativamente, o es una virtud educativa, el uso de los grandes libros. Y por último, y con esto creo que termino, y podemos hablar luego de lo que se quiera plantear, lo último y para mí lo más importante, es que este modo de docencia, ¿no? Al utilizar los grandes libros, ayuda a educar la mirada. A ver, quizás este semestre especialmente, también para el profesor es muy gratificante, y a veces los profesores, bueno, no sé qué experiencia tendrán los demás, a veces nos aburrimos, ¿no? Cuando tenemos que repetir el temario, tenemos que explicar siempre lo mismo. Una de las ventajas para el profesor, aunque tiene cierta carga de trabajo, por la propia metodología, es que ningún semestre es igual, o sea, la conversación es distinta, los acentos que aparecen son distintos, también uno evidentemente va aprendiendo como profesor, o sea, ya se las sabe todas, o ya las ve venir. Y este semestre, quizá uno de los temas que más han salido, a propósito de diversos libros, en concreto El Principito, que ahora luego diremos sobre él, es la importancia de cultivar el saber ver, ¿no? Porque en función de cómo mire uno la realidad, así se le revela a él. Y yo creo que eso se puede aplicar en muy diversos contextos, ¿no? No soy de ciencias, pero hice matemáticas en bachillerato y en el BUP, en bachillerato en aquel momento. Y creo que en matemáticas también sucede así, es decir, cuando un problema no sale, no puedes aplicar, ¿no? Simplemente, digamos, una técnica, ¿no? Sino que tienes que verlo, ¿no? Entonces ese ver, bueno, pues aparece en las matemáticas, pero ese ver también aparece en problemas existenciales o en problemas filosóficos, ¿no? O ese ver aparece en la vida cotidiana cuando, ¿no? Uno está quizá en una situación de un dilema, ¿no? o desconcertado y por alguna circunstancia, alguna conversación o por un cambio de circunstancias, de repente enfoca la situación de otra manera, pues ahí aparece una solución o aparece una luz. Les decía que la lectura de los grandes libros educa la mirada, es decir, nos ayuda a ver la realidad, por un lado con perspectiva, como mencionaba al principio, y por otro lado, y es lo último que diré, con ingenuidad en el sentido que aparece en El Principito. Y lo que quería contar es que en el caso de la Universidad de Navarra, donde hemos implantado este programa en los últimos años, nosotros optamos por dar libertad a los profesores, ¿no? Fuimos reuniendo primero a un grupo pues, de 5 o 6 profesores, ahora somos 20 y tantos los que impartimos ese tipo de asignaturas, y les decíamos a los profesores, bueno, que el único requisito era que fueran libros clásicos modernos y contemporáneos, ¿no? Canónicos, por ejemplo, pero que cada profesor eligiera aquellos que se sintiera más cómodo, o que conociera mejor, o su disciplina, o lo que fuera. Y así es, ¿no? O sea, que no seguimos como un orden cronológico. Y en el caso de la asignatura de ética, que somos aproximadamente 9 profesores, que ahí sí que nos hemos puesto de acuerdo en seguir todos en los mismos libros, pero también nos reunimos cada año y vamos haciendo pequeños cambios. Más o menos cada año cambiamos un libro para probar. Y hace 2 o 3 años pues, hubo bastante insistencia en introducir El Principito, a la que yo me resistí, era el coordinador, el responsable, porque decía, bueno, estamos leyendo la Odisea, estamos leyendo a Ortega, pues El Principito parece demasiado sencillo. Pero bueno, cedí, mis colegas lo proponían y bueno, pues reconocí mi grave error.
no solo por mi propia experiencia de volver a leerlo, sino al ver el efecto educativo, la virtud que tenía educativa en los alumnos. Y entre muchas otras, una de ellas es precisamente esta, la de la ingenuidad, o sea, la reivindicación de mirar la realidad tal y como es, o de intentar dejarse impresionar por cómo es el mundo, desprendiéndose de los innumerables filtros, condicionamientos que todos llevamos, y que es una tarea que requiere esfuerzo, o sea, que requiere cultivo, ¿no? Y terminaría con esta idea. Me parece que desde el punto de vista educativo, este tipo de docencia lo que propicia es que haya un cultivo intelectual, un cultivo de la mirada, donde por supuesto que el profesor tiene una tarea decisiva, ¿no?, a la hora de seleccionar, de guiar, de llevar el diálogo, pero que no es posible sin la participación activa del alumno. Y cuando eso se produce y sucede de modo espontáneo, porque los libros salen con gusto, porque surge ese deseo de hablar, pues me parece que lo que conseguimos es educar, que es a lo que todos nos dedicamos. Muchas gracias, José María. La verdad es que has dado muchas claves y cuando hablas de las virtudes, yo también como profesor de ética veo que hay ciertas resistencias a veces a acudir a los textos clásicos, o parece como que hay una idea de que están trasnochados, etc. Y cuando uno se mete a fondo en estos textos, como comentas, empieza a descubrir que hablan de la vida de uno, de las experiencias de uno, ayudan a que uno se vaya metiendo más dentro de su situación, de su realidad, y por eso son clásicos, ¿no? Esta es la expresión tan bonita de entender que son imperecederos, que son libros que siguen mostrando sus bondades generación tras generación. Bien, ahora tenemos un momento de coloquio. Yo no sé si podemos entre nosotros, yo voy a permitirme quizá hacer una primera intervención. A mí me resultó muy sugerente en un momento que hablas del liderazgo del rebaño, ¿no?, como uno de los problemas que estamos viendo hoy en día en la universidad. Y es que, bueno, pues también lo comentaba Tomás, Alfredo, hay como un celo excesivo en acumular una serie de información, diría yo, mejor de los casos, un tipo de conocimiento, a veces un poco especialista. Esto ya Ortega lo ve con mucha claridad, ¿verdad?, hacia dónde van los derroteros de la universidad. Y efectivamente, contra esto, pues las universidades de Columbia, de Harvard, de Chicago, ya empiezan a buscar estrategias que son esta de los grandes libros. Bueno, esta tendencia al rebaño, al estudiante que le da lo mismo, en el fondo lo que quiere es tener como resultados que sean efectivos de cara al sistema, porque eso le va a producir un título, una acreditación que le va a abrir las puertas, pues es una lacra en términos educativos, entendiendo por educación este sentido de formación del carácter, que me gusta mucho. Creo que este es el fondo de la cuestión y que vincula muy bien con la dimensión ética. Y me gustaría un poco plantear, en el fondo, cuál es el papel. En algún momento dices que no se trata de formación moral, sino que hay una relación, aludes a la frónesis aristotélica. Como sabemos, en el libro de la Ética Nicómaco, Aristóteles desarrolla todo esto. No se trata propiamente de una formación moral, pero sí que hay cierto vínculo con la dimensión ética, cuando, por ejemplo, hablamos de la capacidad de juzgar, ¿no?, de esa dimensión crítica. Y en concreto es un programa, hablas también de la honestidad intelectual, de ese amor por el saber que caracteriza a la persona que se está cultivando en el carácter. Entonces, bueno, pues esta sería, yo como profesor de ética también, que me inquieta, en el fondo, cuál es en qué medida esto reporta un cultivo del carácter, y si esto está, y en qué sentido, separado de esa formación moral. Hablas ahí de Newman, ¿verdad?, como que tiene muy claro que es educación liberal, y libre entonces también de algunas resonancias de doctrinas morales,
¿cómo se puede conjugar esto y si ahí hay una tensión y cómo se resuelve? Esta sería una primera pregunta para romper el hielo y después abrir también espacio. Sí, hay una cuestión, digamos, tradicional en la educación liberal, en la tradición de la educación liberal, el concepto más contemporáneo, o el término tal y como se utiliza actualmente educación liberal, viene de Newman, en que el origen es clásico. Entonces el propio Newman insiste mucho en sus obras en distinguir la educación intelectual de la educación moral o ética. Es decir, una cosa es saber pensar correctamente, desarrollar las facultades intelectuales, y otra cosa, digamos, en otro ámbito está las virtudes morales, la honradez o la valentía. Entonces eso, que está en sus escritos de modo textual, yo creo que ha dado lugar también a muchos malentendidos, y intento ahí también explicarlo. Un malentendido sería el que pensar que se puede educar en la capacidad de juzgar, en la capacidad de mirar que mencionaba ahora, como si eso fuera independiente del crecimiento personal. Entonces, la respuesta es que no a los dos, es decir, no es posible el crecimiento intelectual que consiste en desarrollar la capacidad de juzgar, la capacidad de mirar, esa capacidad crítica que mencionábamos antes, el hábito de la distancia, o sea, todos esos aspectos que son lo que en la teoría aristotélica se llamarían virtudes intelectuales, evidentemente forman parte del crecimiento personal. Ahora bien, ¿por qué Newman hace esa distinción tan neta? Entonces, eso tiene una explicación histórica que un poco quiero detenerme, que es que él le piden, vamos, que sea el que dé comienzo a la Universidad Católica de Irlanda, Dublín. Y es un encargo que le hacen los obispos católicos en el siglo XIX. Y entonces, el riesgo que él veía era que ahí la educación quedara de algún modo instrumentalizada en el sentido de que se convirtiera la universidad que se iba a crear pues como un lugar sobre todo de crecimiento moral, ¿no? Y que quedara, digamos, eso subordinado el desarrollo intelectual al crecimiento moral. Y entonces él, digamos, tenía tal concepto tan alto de la nobleza del pensamiento y del intelecto que le parecía que lo otro era pues un desorden y llevaba razón. A la vez, el propio Newman, como en su etapa como tutor en Oxford, él había vivido y nunca renunció digamos, al modelo que se llama así, de universidad residencial, es decir, donde la universidad no solo es un lugar donde uno va a adquirir una cualificación profesional, donde uno va solo a adquirir conocimientos técnicos, sino donde es un lugar de convivencia, ¿no? Y de desarrollo personal en esos años decisivos de los 18 a los 20 años. Entonces, ya digo, me parece que esa afirmación tiene una explicación histórica concreta y más allá de la cuestión específica de Newman, a la hora de hablar de educación, yo también intento argumentarlo en el libro, no hay educación completa, que es al final a lo que me parece que todo educador debe aspirar, porque al final educamos personas, ¿no? No podemos como extinguir a la persona, separarla en compartimentos estancos. Tiene que incluir los aspectos intelectuales y el crecimiento moral, el crecimiento ético. Y luego evidentemente hay conexión entre ambos, en concreto pues, a través de lo que has mencionado, pues, la facultad del juicio, la fronesis, etc. Muchas gracias. No sé si Tomás o Alfredo quieren plantear alguna cuestión. Quería plantear una cuestión que lanzo a los compañeros, pero también al público. Voy a quitar esto. Yo soy francamente pesimista sobre el futuro de la educación. No es por un pesimismo que sea pesimista, yo creo que soy todo menos pesimista en lo personal, pero en lo académico profundamente pesimista, y me baso en dos hechos que me gustaría que se sopesaran por los presentes. El primero, tengo que ser a la fuerza pesimista porque contemplo la realidad, y la realidad que nos lleva es que por una parte están lo que han mencionado antes, la cultura de la cancelación y los planes de estudio. Me voy a ceñir única y exclusivamente a los nuevos planes de estudio que van a sacar para bachillerato. Eso es quedar, tal como se va a aplicar en el mundo de las humanidades, que es el que yo conozco, es dejar a los chicos huérfanos de conocimiento. Se está planteando una historia sin cronología y que empiece a partir
de 1800. Todos sabemos que si le quitamos a la historia la cronología, le quitamos los hechos. Y sin los hechos no hay verdad histórica que contar. Si luego cogemos en el ámbito de la filosofía, que ya estaba huérfana porque se utilizaba la picaresca de al final aprender 3 autores. En mi época, cuando yo estaba en el COU en el año 80, lo que se estudiaba desde Pitágoras hasta el siglo XX. Toda la evolución histórica. Hoy estudian 3 autores, de esos 3 autores ni siquiera manejan un solo texto, se les avala un poquito y tal. Claro, ¿cómo nos llegan a primero en la universidad pública que yo conozco? Con una falta de conocimientos, con una falta de rigor, y ya no cuento las faltas de ortografía, porque yo hay veces que en los exámenes, en mi casa saben que estoy corrigiendo exámenes por 2 motivos. Porque las carcajadas que yo llego a proferir, por los disparates que leo, y porque hay veces que me hacen dudar si tal palabra se escribe así. Yo digo, se escribe así. Digo, no, para un momento y ya te cuento. Pero claro, te puedes encontrar una vía con V y sin H. Y ya no sabes qué vía es. Eso es preocupante. Antes me habrán visto que estaba mirando el móvil, no es por falta de delicadeza académica, sino es porque quería constatar cómo se va a titular la nueva asignatura de matemáticas. Y se titula así, es que soy incapaz de memorizarlo, perdónenme, pero uno ya es muy mayor. Se titula así, Matemáticas inclusivas con sentido socioafectivo. Toma. Lo repito, porque esto es más difícil que Heidegger. Matemáticas inclusivas con sentido socioafectivo. Yo cuando estudiaba integrales, yo no sabía que estaba estudiándolas con sentido socioafectivo. Y luego ya la literatura será literatura, a ver cómo, no me acuerdo ya cómo no sé si lo tenía aquí, pero también tenía sostenible. Que no hay, es que hay literatura no sostenible. Hay lecturas que no se sostienen, o lo que no se sostiene son los planes de este gobierno con B. Y luego está la famosa cultura de la cancelación. Está el conocido manifiesto Harper, firmado por más de 200 intelectuales en Estados Unidos, la mayoría de izquierdas, desde Chomsky a Fukuyama, donde vienen a hablar de la censura que están sintiendo los intelectuales y los periodistas que no comulgan con ruedas de molino. Y estamos viendo cómo la autora de la saga de Harry Potter, simplemente por plantear una cuestión del denominado género en el que no estaba de acuerdo, le ha caído la del pulpo. Es decir, hoy en día, si es como decía Biden en el año 20, él hablaba de la corrupción de los intelectuales, no utilizaba el título, era otro, pero que venía a decir que hoy mucho intelectual sigue callado. Es decir, cuando se está cercenando la historia, la filosofía, cuando se está cercenando la lengua, es que estamos viendo, ¿no? Que ni se aplica el 25% de estudio en Cataluña. Esto se lo explicas a un inglés y alucina, que no puedes estudiar en tu propio idioma, en tu propio país, y los filólogos guardan silencio. La tradición de los intelectuales. Los intelectuales están traicionando, sobre todo los filólogos, su propia esencia. Y la universidad muda ante esta tragedia que es la censura académica. Yo escribí hace unos años un artículo porque me indignó. Esta concepción está llegando a la estupidez de que unos chicos bien pensantes y económicamente pudientes estudian filosofía, ya que hay filósofos aquí, en una de las universidades prestigiosas de Oxford, y resulta que plantean que no tienen que estudiar autores como Kant o Nietzsche porque son blancos y hay que estudiar a filósofos de África. Y sale George Steiner, trágicamente fallecido hace unos años, diciendo, hombre, si en África hubiera un Kant o un Nietzsche, se estudiaría. Llegaron incluso a cancelar una cafetería que se titulaba Friedrich Nietzsche, porque claro, había sido tomado por el nacionalsocialismo, también por Foucault, que era de extrema izquierda.
Estamos llegando a eso. Y el mundo universitario guarda silencio, porque si hablas sabes que no vas a tener poltrona en ningún cargo académico. A mí me da igual, no quiero cargos académicos, quiero dormir con mi conciencia. Y yo ya digo que a mí nunca me llaman intelectual, eso es una prostitución ya del término. Pero estamos viviendo esto y los intelectuales, si se supone que existen, muy pocos salen a aparecer. Aquí afortunadamente con el manifiesto Harper, gente de todo pelaje salió, no mucha, pero salieron, incluido el que fue ministro de Cultura con Zapatero, o Sabater. Esto a mí me preocupa, porque claro, si la imagen que damos es callar por omisión, por miedo y tal, y luego ante planes de estudios que son ominosos, ¿qué formación van a tener los chicos? ¿Qué criterio van a tener los chicos? Y yo sé cómo me llegan a mí en primero. Y sé cómo llegó mi generación a primero. Y es vaporoso. Doy una asignatura que es propedéutica. Hace 10 años yo tenía debates con mis alumnos y terminábamos y me seguían los pasillos debatiendo. Ahora solo consigo hacer un único debate y intervenían 3 y 4. Y yo, al ser catedrático, elijo a los 50 mejores primeros de los 800 que hay. Y solo he conseguido un único debate. Lo dejo ahí. Muy bien. Pues no sé si alguien más quiere intervenir. Beatriz, ¿tú querías comentar alguna cosa? Sí, bueno, pues... Bueno, Beatriz es profesora de matemáticas, ¿eh? Sí, pero filósofa también, de vocación, ¿eh? Bueno, de vocación. Eso está muy bien. Estoy estudiando filosofía ahora. Bueno. En fin, hay que estudiar formación permanente. Y derecho también. Bueno, sí, O abogada. sea que tienes aquí una buena representación. También soy abogada porque es verdad, entiendo que todos los conocimientos están interconectados y no hay que estudiar, en fin, parcelas estancas, que es lo que desgraciadamente pues, se transmite en la educación secundaria y posiblemente también en la universidad. Pero bueno, lo que venía a querer, en fin, compartir con vosotros, con el profesor Alejandro, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que son ominosos estos planes de estudio, estos currículums, y en particular en matemáticas se llegan a los extremos de que en primaria pues ya no se van a dar las reglas de 3, ya no se van a dar los números romanos, o sea, esto siglo XX, pues los chavales no van a saberlo porque, palabras textuales de la ministra del ramo, palabras textuales, dijo que eran muy antiguos, entonces esto, vamos, entrecomillado. Y ya pues, en fin, si nos ceñimos al bachillerato, por ejemplo, pues los logaritmos también van a desaparecer porque son muy antiguos. En fin, en suma, pues se pretende, como las matemáticas se entienden que son difíciles, pues vamos a bajar el nivel. El teorema de Kramer, por ejemplo, yo recuerdo, ya llevo muchos años en la enseñanza, y cuando empecé en la década de los 80 había un grupo, el grupo cero, que entendía que quién eran los profesores para suspender a los alumnos y había que aprobar a todos. Tuve unas discusiones en un sentido que no era precisamente de debate sereno, sino, en fin, un poco enconadas sobre eso. Yo entendía que había que enseñar el teorema de Kramer y, en fin, incluso ahí se me dijo que era fascista por eso, cosa que en la década de los 80, pues, la verdad era un insulto pues más fuerte, ahora ya se ha extendido. Entonces eso es lamentable, pero también quiero poner una nota un poco de optimismo frente a lo que ha comentado ahí el profesor que ha intervenido, porque sí, digamos, yo tengo un libro que se llama Esta educación es una ruina, o sea que dar clases después de tantos tiempos y ver los alumnos tan adoctrinados o estar ahí constantemente con el móvil, pues hay días que invita, pues decir, bueno, pues me jubilo anticipadamente y ya está. Pero también es verdad que no todo está perdido, y concretamente en matemáticas pues hay una plataforma muy activa. En estos momentos vamos a hacer un congreso educativo el mes que viene, porque otra de las cuestiones bastante perversas, no sé si saben los que están aquí presentes, es que se pretende, no porque lo establezca la LOMLOE, la nueva ley orgánica que simplemente permite que se haga, pero aquí concretamente en la Comunidad Valenciana se exige que en primero y segundo de la ESO se trabaje por ámbitos. O sea, el profesor de matemáticas, que nosotros tuvimos ahí una huelga, no sé si algunos recordarán presentes, pero en fin, duró bastante para evitar las asignaturas afines. En fin, si has estudiado matemáticas, tú tienes que dar matemáticas, y con eso se supone que mejora la calidad. Pues ahora se ha retrocedido y trabajar por ámbitos supone que el profesor de matemáticas tiene que dar matemáticas, tecnología y biología.
y ya está. Claro, eso nos parece que es un retroceso y aparte de, en fin, estas mejoras que no son mejoras, sino simplemente es disminuir la calidad de una manera extraordinaria y prácticamente van a salir sin saber derivadas ni integrales. Y después esa perspectiva socioemocional, eso ya es lo más hilarante, y de hecho yo lo digo en mis clases, yo, bueno, entonces ¿qué pasa? Vamos a poner todo con emoticones, porque ya no se va a poder decir que si tiene un 8, un 7, en fin, los números desaparecen y hay que decir que está en proceso de aprendizaje, si no tiene un 2, proceso de aprendizaje. Entonces, vamos, simplemente no quiero alargarme más la intervención porque otros intervengan, pero que bueno, todavía queda un poco de posibilidad, en fin, no hay que ser, creo, tan pesimistas, y queda un hilo de esperanza, y de hecho en este congreso educativo pues pretendemos por lo menos llegar a los medios y que se sepa que los profesores, o algunos al menos, pues no estamos simplemente contando los días que nos quedan para la jubilación, que hay gente con 50 años que ya está haciendo eso, sino que queremos cambiar las cosas. Muy bien, gracias Beatriz. Bueno, tenemos 5 minutos aproximadamente. Enrique, ¿quieres? Muy breve para presentar al autor y a todos los de la mesa. Mi pregunta es muy concreta. Bueno, desde el desconocimiento del libro, mi pregunta es, la educación en grandes libros entiendo que es dentro del contexto universitario. Entonces, esa apreciación es, esa tilde es importante. Y dentro del contexto universitario para gente no de humanidades. Entonces, esa sería como la segunda tilde. Y la tercera es, que además está un poco corroborada por las intervenciones de la mesa y tal, y es la descontextualización histórica, o sea, entender el intelecto en términos de un nus que está sobrevuela, entonces, pero no lo digo en términos filosóficos, sino en términos pedagógicos, porque una de las carencias fuertes que tiene actualmente el alumnado es el carácter histórico. De hecho, en humanidades, filosofía es muy importante, pero la historia de la filosofía, hasta corrientes de la filosofía contemporánea, es con diferencia lo más formativo. Yo creo que debe haber pocas ya facultades que den historia del derecho, o sea, que se va relegando, por ejemplo, cada vez más. Entonces, esas tres preguntas, ¿no? O sea, si esos contextos, universidad, de qué grado, y su relación con el contexto histórico. Muchas gracias. Las tres son grandes preguntas, no lo digo literalmente, que van mucho de sí y que voy a intentar responderlas porque son temas que son nucleares, efectivamente, para este planteamiento educativo, pedagógico. Entonces, lo primero, acerca de si esto es, digamos, algo específico del ámbito universitario, la respuesta es que no. Es donde es más común, pero en el lugar del que procede, que es en el ámbito anglosajón, en de Estados Unidos, también es muy común que haya escuelas que incluso desde primaria tienen lo que se llama el currículum clásico. No le llaman, grandes libros sí que suele estar asociado a universidades. También grandes libros hay sinónimos. A veces en vez de grandes libros se habla de core text. Bueno, son distintas maneras de llamar a lo mismo. Pero cuando es en secundaria, por lo menos lo que yo conozco, no se utiliza tanto el nombre grandes libros, sino el currículum clásico, pero que las ideas que he mencionado, o sea, la metodología, el planteamiento, sí que es el mismo, es decir, leer los textos primarios y una metodología de seminario y de desarrollar la capacidad argumentativa. Es más, una cosa que digo para los profesores de secundaria que hay aquí, bueno, y también aprovecho para hacer mención a dos de mis profesores, a Luis, a don Luis y don Blas, como les llamábamos en el colegio, Luis y Blas, profesores de filosofía y de lengua. Algo han tenido que ver con este libro, sin duda. Algo que menciono en la introducción es que me parece, no lo diga en primera persona, porque es así, es mi gran sueño, pero en fin, creo que el gran sueño de cualquiera que apueste por las humanidades es empezar en la etapa secundaria. Es decir, todo este planteamiento que en la universidad se hace y se puede hacer es muy bueno, pero de algún modo llegamos ya un poco tarde. O sea que el momento propicio para empezar, yo diría que es no más tarde de los 14 años, incluso a los 12 años. Un autor que es Robert Hutchins, que es uno de las fuentes del libro,
él, incluso cuando hablaba del college, que hoy en día el college es a partir de los 18, pero cuando él lo concibió era a partir de los 16. Es decir, que la respuesta es no solo universidad, sino que también antes, ¿no? Esa es la primera. La segunda es una pregunta muy interesante, que es: esto es para alumnos que no estudian literatura o que no estudian filosofía. Entonces la respuesta es sí y no. Entonces lo explico brevemente. Yo doy también clase en filosofía y ahí también leemos Aristóteles, y leemos Kant, y leemos Hume, y lo leemos en modo de seminario. Pero sí, la metodología que sigo en esos seminarios diría que es radicalmente distinta de los seminarios de grandes libros que hago con alumnos que no son del grado en filosofía. Se puede decir que el seminario del grado en filosofía pues sigue la tradición alemana, el seminario de investigación, de leer el texto con detalle, del contexto histórico, del rigor, ¿no? del término, del concepto, y me parece que eso es algo valioso y necesario y que tiene una función cuando uno se está formando pues, en una disciplina, ¿no? Para ser un especialista, que es algo que no. O sea, digamos, el decir que la educación especializada nos ha llevado a algunos problemas no quiere decir que haya que renunciar a ello, ¿no? Lo que se hace en los seminarios de grandes libros es lo que he explicado antes, creo que no hace falta que lo repita. Pero añado esto, que a mí me parece muy valioso. Yo sí que he tenido alumnos de filología, por ejemplo, en estas asignaturas, y hemos tenido grandes debates. Solo pongo un ejemplo que creo que recoge lo que creo que está detrás de esa pregunta, que es también la cuestión hermenéutica. En concreto, que es una historia que recojo en el libro, hablábamos de la Odisea y de la relación entre Homero y Penélope, que es una historia de amor, ¿no? Entonces en la clase, pues prácticamente media hora o más, pues estuvimos hablando de qué manera eso ilumina o no pues las relaciones actuales de amor y de noviazgo. Y para la mayor parte de la clase resultaba iluminadora, por contraste o por confirmación o por inspiración o por lo que fuera. Y entonces después de esa conversación, que me pareció muy redonda, un alumno de filología levantó la mano y dijo: vamos a ver, esto no es serio, ¿no? La concepción que tenemos actualmente del amor es la concepción romántica, que empieza en el periodo del romanticismo y que está configurada, ¿no? Por toda la cultura de esa época hasta ahora. En el mundo griego, el tipo de amor y las relaciones afectivas, como queramos llamarlas, tiene un contexto distinto. Entonces no podemos trasladar digamos, lo que leemos en la Odisea a la actualidad. Y entonces ahí realmente hablé yo con ella, fue un diálogo entre los dos, y por resumirlo con una frase es: bueno, si eso es así, o sea, si realmente lo que aparece en la historia de de Odiseo y Penélope, y la relación entre tú y tu novio no tienen nada que ver, entonces realmente no entenderíamos de qué está hablando Homero. Es decir, precisamente porque son clásicos, están hablando de temas universales y hay un horizonte de comprensión que se puede llamar el horizonte de comprensión humano, con todas las mediaciones culturales que no hay que obviar. Entonces, y termino esta segunda respuesta, que es: yo creo que también para los alumnos de los grados de humanidades, filología, filosofía, historia, este tipo de planteamiento educativo nos ayuda a evitar el especialismo en términos de Ortega, es decir, el ver el texto de un modo tan técnico que te corres el riesgo de perder su sentido originario, o sea, el fenómeno del que está dando cuenta. Bueno, esto creo que iba por ahí. Y la tercera cuestión... La pérdida, está un poco respondida a la segunda, porque era la pérdida del contexto histórico, de la historia como metodología educativa necesaria de la historia. Muy breve, porque también esto es discusión con compañeros. Yo diría, aunque fuera solo por las discusiones que genera con los alumnos y con los compañeros un programa de grandes libros, ya vale la pena intentarlo. Entonces, con colegas, en concreto de humanidades me refiero a filología, historia y filosofía, pues claro que hay profesores que no les parece tan beneficioso educativamente el modelo de grandes libros. Y una de las críticas precisamente es esta, ¿no? Claro, tú en un semestre lees, además, en un orden cronológico, a Ortega, a Homero, a Platón, ¿no? A Shakespeare. Entonces, ¿qué tipo de composición se hacen los alumnos, ¿no? Realmente hay, como dices, como un nous, ¿no? Que permita entender el contenido de todos por igual, sin la mediación histórica. Entonces yo diría, por un lado, hombre, en la educación universitaria se presupone la educación secundaria, que hasta ahora te da una mínima base, es decir, de perspectiva histórica, ¿no? Y lo segundo, diría que es, hombre, que las propias, o sea, la capacidad de lectura de un lector culto hace que con un mínimo de introducción, que también creo que es parte del trabajo del profesor, ¿no? De histórica, sepan contrastar y adquirir precisamente esa conciencia
histórica y de diferencias de tratar los temas o de plantear las cuestiones, que efectivamente es clave. Pero yo diría que, digamos, que no es un obstáculo, sino al revés, que es un modo de conseguirlo. Muy bien. ¿Se puede una última? Son las 9:03. La última. Sí, la última, pues... Tenía varias, pero como ya es una, Pues he una, visto el elenco de grandes amantes de los libros, yo creo que la pregunta es obligatoria, que cuál es el libro que a cada uno le ha cambiado la vida. Pues eso, podemos hacerlo brevemente. No, la pregunta era y el por qué, pero visto el tiempo, pues solamente el libro. Es una pregunta difícil, pero bueno, no, pero le agradezco la pregunta. A mí, sinceramente, uno de los libros que más me han influido es el libro de Newman, Idea de una universidad. Tuve la suerte de leerlo en el Colegio Mayor y a mí me sirvió, en castellano está publicado como Discursos acerca de la naturaleza y fin de la educación universitaria. A mí me ayudó, yo lo leí en tercero de carrera, estaba estudiando telecomunicación, y me ayudó a comprender por qué había elegido ciencias. Me enseñó que yo había cogido ciencias por el tema del éxito. No por el éxito material, sino por el éxito de dominar un problema. Humanidades no te plantea ese tipo de retos, pero las matemáticas sí. Entonces, a mí ese libro me ayudó a pensar. Entonces, claro, todo lo que hablaba Newman de buscar el conocimiento por sí mismo, de la visión de conjunto, me fascinó. Entonces, yo soy un deudor de Newman, muy grande. Yo solo mencionaré el libro, que es Ana Karenina. Con eso, no sé si está todo dicho, pero... Qué difícil es, porque podría ser 100 libros. Pero el primer libro que a mí me marcó, lo leí en tercero de BUP y era La busca de Baroja. Desde entonces me considero un barojiano. Pero si tuviera que recomendarte ahora mismo un autor, te diría que leas Stefan Zweig, cualquier novela o cualquier biografía. Seguro, ahora estaba viendo en la FNAC y está novela de ajedrez maravillosa. Es un relato breve que te cautiva, pero son tantos los libros. Un libro siempre te llama a otro, siempre. Sí, es muy cruel tener que elegir uno. Yo diría, en la época adolescente, a mí fue un autor que fue Germán Hesse, ¿no? En el que me introduje mucho mismo. Pero si me fuera a una isla y solo me pudiera llevar un libro, etcétera, con el que más he disfrutado, y lo digo de corazón, es con El Quijote. Yo lo he leído ya varias veces, es que además me lo paso muy bien y cada vez disfruto más de los libros que siempre está. En fin. Bueno, pues muchas gracias al autor, a José María, por habernos invitado y concitado aquí, a los dos ponentes, a Tomás y a Alfredo, y a todos ustedes. Ya hará falta leer el libro, que realmente es lo que toca. Y firmas, ¿no? ¿Tienes algún rato? Hasta las 9:30 tenemos tiempo. ¿Vale? Muy bien.